Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 5 y el tema que nos corresponde es la Constitución Nacional. Mi nombre es Hugo Ortega y a mí me corresponde hablar primeramente sobre qué es. La Constitución Nacional es la norma fundamental y la ley suprema de un país. En ella se establecen las bases del orden jurídico, político y social. También se definen los derechos y deberes de los ciudadanos. Se organizan los poderes del Estado y se garantizan principios como la igualdad, la libertad y la justicia. En síntesis, en la Constitución Nacional se regula la convivencia y se protege los derechos y deberes de las personas. ¿Y qué relación tiene con la educación? Tiene una relación directa porque uno de los principios que se mencionan en la Constitución es el principio de la garantía de la educación. Y no solo se garantiza, sino que en ella se mencionan los principios de la educación, sus fines, el rol del Estado en la educación y también menciona la educación como una herramienta del desarrollo. Gracias por la atención. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a los presentes que nos escuchan. Continuando con la exposición que se refiere a los artículos de la Constitución Nacional que hablan sobre el sistema educativo paraguayo, tenemos lo que sería el artículo 73. El artículo 73 nos habla del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a una educación integral, permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto cultural de la comunidad. Esto nos quiere decir que de acuerdo al contexto de la comunidad en sí se tiene que realizar el, la educación en sí, digamos. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, la identidad cultural, la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo de los objetos permanentes del sistema educativo. Esto nos quiere decir que el contexto en sí de la institución educativa importa bastante, ya que de acuerdo al contexto de la comunidad se va a estar realizando la educación integral de sus habitantes. En el artículo 74 nos habla del derecho de aprender y la libertad de enseñar. Se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Igualmente, la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. El artículo 75 nos habla de la responsabilidad educativa. La educación es una responsabilidad de la sociedad en sí, ¿verdad? Y recae en particular en la familia, el municipio y el Estado. Sabemos que la comunidad educativa está conformada por los padres, los directivos de la institución, los alumnos y toda persona, ¿verdad?, que esté compuesta por la comunidad en sí, ¿verdad? Y que sirva para el mejoramiento de la educación de la comunidad. El Estado nos dice también que el Estado proveerá los programas de complemento nutricional y el suministro de útiles escolares para todos los alumnos de escasos recursos. En el artículo 76 nos habla de las obligaciones del Estado. Pues como sabemos, en el Estado eh,
La educación escolar en sí, básica, ¿verdad? Es obligatoria hasta el tercer curso de la educación media. En las escuelas públicas de carácter gratuito también, ¿verdad? El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y la tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Con la participación de las distintas comunidades educativas, este sistema abarcará a los sectores públicos, privados y así en el ámbito escolar y extraescolar. Continuando con el artículo 77 que nos habla de la enseñanza de la lengua en la lengua materna. Todos sabemos que tenemos una lengua materna a la cual estamos sujetos desde el primer comienzo de nuestras vidas, digamos, y que la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en esta lengua oficial, ya que es la lengua predominante, digamos, de cada persona. Y esa lengua se utilizará para las enseñanzas en los comienzos escolares. Se instruirá asimismo en el conocimiento y el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. Sabemos que en nuestra República existen dos lenguas oficiales, que sería el castellano y el guaraní. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. O sea, se va a respetar también, ¿verdad?, la cultura étnica de cada comunidad. En el artículo 78 nos habla de la educación técnica. Nos dice que el Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. En nuestra comunidad misma existen varios colegios que ofrecen estas tecnicaturas, bachilleres técnicos, que están constituidos por varios ámbitos, ya sea en la salud, en la contabilidad, en la informática, en la agropecuaria. En el artículo 79 nos habla de las universidades e institutos superiores. La finalidad principal de las universidades y los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantizará la libertad de enseñanza y de la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Continuando con el artículo 80, que nos habla de los fondos para becas y ayudas, la ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, digamos, con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica y técnica o artística de las personas con preferencia, ya sea en algunas de estas áreas, ¿verdad?, y que carecen obviamente de recursos, ¿verdad? También existe también un límite también, ¿verdad?, de estas ayudas, ¿verdad?, ya sea que están iniciando, ¿verdad?, están terminando sus bachilleres, ¿verdad?, y no tienen los recursos suficientes para iniciar una educación, ya sea universitaria o superior. En el artículo 81 habla del patrimonio cultural. Se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológicos, paleontológicos, que es algo casi sinonimado, digamos, ¿verdad?, artístico o científico, así como sus respectivos entornos físicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren en el país y, en el caso de gestionar la recuperación, los que se hallan en el extranjero, ¿verdad? Los organismos competentes se encargarán de salvaguardar y el rescate de las diversas expresiones de cultura oral y de la memoria colectiva de la nación, cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo,
quedan prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizadamente de dichos bienes, su destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su enajenación con fines de explotación. Como último artículo tenemos lo que sería el artículo 140, que nos habla de los idiomas. Hace rato, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿verdad?, que tenemos dos idiomas oficiales, que serían el castellano y el guaraní, ¿verdad? Que por ley estos dos idiomas son oficiales. Eso significa que somos un país bilingüe. También, ¿verdad? Conocemos, o sea, escuchamos también lo que serían las lenguas indígenas, ¿verdad? Que cada cultura indígena tiene también sus propias lenguas, sus propios dialectos. Y como así también se respetarán esos como forma parte, ¿verdad?, de la cultura de la nación en sí, ¿verdad? Hasta ahí vendría a ser de mi parte con respecto a los artículos de la Constitución Nacional. Continuamos con el siguiente compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me corresponde hablar sobre el reglamento de la educación inicial. Cabe destacar que la educación inicial se encuentra en el primer nivel del sistema educativo. Como también tenemos que tener en cuenta varios aspectos, que es la importancia de brindar un entorno seguro, adecuado y enriquecedor a la criatura para que pueda desenvolverse adecuadamente, como también establece que los padres como también el personal trabajen en conjunto para garantizar que los menores reciban una atención adecuada. No solo el docente o no solo los padres de familia deben de trabajar, sino es que trabajan en conjunto para poder garantizar una educación adecuada y también enriquecedora. Como también está la inclusión, que asegura que todos los niños, independientemente de sus condiciones o con condiciones, tienen que tener inclusión a la educación. Y también está de parte la comunidad, que debe de recibir como integración a los niños en la educación. Seguidamente yo les estaré hablando sobre el Código de la Niñez de la Constitución Nacional. Nos dice que todos los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y recibir la atención adecuada, ya sea de una forma integral, ¿verdad? Física, emocional, social, etc. Eso también incluye ya a los niños que tienen problemas con necesidades especiales, ya sea esos niños que tienen problema auditiva, tienen problema de, ya sea psicológicamente, ellos también tienen derecho a una educación de calidad, recibir esa educación que todos los niños que, por así decirlo, se puede decir que están bien, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente, ellos tienen igual derecho de recibir esa misma educación. Pero sabemos, ¿verdad?, que, y más acá en Paraguay, eso casi no existe porque las instituciones educativas no cuentan, por ejemplo, con rampas, con baños adecuados. En las facultades mismas no existe, en verdad, un ascensor para que ese niño o ese adulto, por así decirlo, ¿verdad?, no pueda, por ejemplo, caminar. ¿Cómo va a subirse si hay una clase en el segundo piso? Eso, por ejemplo, serían algunos problemas. Entonces, claro que se puede dar abajo, si no se puede dar en un piso nomás la clase, pero digo nomás que la institución no cuenta con una buena ambientación para que esos chicos puedan estudiar a gusto. Y el código establece que todos los niños, adolescentes, ya sea que tengan problemas o no, tienen derecho a recibir una educación de calidad. Y también establece que los padres biológicos o adoptivos o quienes tengan bajo su cuidado tienen la obligación de garantizar el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Ellos tienen que garantizar, ¿verdad?, y estar atento si su criatura o su niño
o ese adolescente que está bajo su protección esté recibiendo la educación adecuada que establece la ley. Los derechos de los niños también incluyen la protección contra cualquier tipo de abuso, ya sea discriminación o cualquier abuso, ¿verdad?, en el ámbito escolar. Si los derechos son violados, cualquier persona que lo sepa debe comunicarlo de inmediato a las autoridades encargadas de aplicar la ley. Porque, por ejemplo, como padre de familia, si ve que una criatura, ya sea que no sea su hijo, si no está bien tratado, si está, ya sea, ve que se está tratando mal a esa criatura, tiene que decirlo. No porque no sea su hijo, tiene que callarse, ¿verdad? Y porque, como sabemos, y había mencionado, todos los niños tienen derecho a una educación de calidad. No porque ese niño esté bien físicamente, psicológicamente, tiene que tener más atención. Uno luego, en las instituciones educativas, solo hay un docente en cada aula. Imagínense nomás, por ejemplo, cómo sería si un niño discapacitado está y cómo sería, ¿verdad?, la docente, cómo va a cuidarle. Va a ser muy difícil que un niño, por ejemplo, no pueda ver. Obviamente que le va a poner el docente más atención a ese niño, pero eso tampoco debería de ser así, porque todos los niños también necesitan la atención. No porque ese niño esté discapacitado tiene que tener más atención, o esa niña que tiene más problemas tiene que tener más atención. No, porque todo debe ser por igual. Por eso es que debería de tener, ¿verdad?, cada aula un psicólogo, psicopedagogo, ya sea otro ayudante, inclusive ya sea la madre o el padre, que le ayude a la docente, ¿verdad?, a cuidar a ese niño, porque se va a ser muy complicado que solamente la docente esté a cargo, porque va a ser muy complicado si el niño, por ejemplo, como había dicho, ya no pueda mover las manos o los pies, esté muy discapacitado ya. Depende ya también de la gravedad de cómo esté la criatura. Eso sería algunos derechos, ¿verdad? Como sabemos que la mayoría a veces no se cumple, pero es lo que la Constitución Nacional y el Código mismo establece, y se debería de cumplir, y ojalá que algún día, ¿verdad?, se cumpla. La jerarquía de las normativas. Dentro de la educación paraguaya está regulada por la Ley General de la Educación 1264 y la Ley 4758. Esta ley regula el Fondo Nacional para el Desarrollo y la inversión de los estudiantes, también para la excelencia dentro de la educación y la investigación. Esta ley establece que la educación paraguaya se organiza en 3 niveles: la educación inicial, educación escolar básica y la educación media, la educación superior por último. Establece que la educación debe ser libre y gratuita en todas las instituciones públicas y que la educación media debe ser considerada educación básica. Algunos principios fundamentales dentro de la educación del sistema educativo paraguayo son el respeto entre todas las culturas, el respeto hacia otras condiciones, la igualdad de los sexos y la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza.